Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Señal del pacto eterno, Génesis 17, del 1 al 14. En más de una ocasión, en los tratos de Dios con el hombre en la Biblia se registran los pactos y también las señales. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Jacob huía de su hermano Esaú, él tuvo un sueño y vio ángeles que subían y bajaban desde el lugar donde él estaba. Y dice la Biblia que él tomó la piedra en la que había estado recostada su cabeza y la levantó como una señal. Y dijo a Dios: esta piedra pongo por testigo. También dice la palabra que Dios, cuando convoca a su pueblo, dice: al cielo y a la tierra llamo por testigo delante de ti. Los dominicanos decimos: las paredes oyen. Y de alguna manera Dios convoca objetos y cosas aparentemente inanimadas y sin vida y las llama como testigos. De hecho, Jesús mencionó en una ocasión que si tú y yo callamos a proclamar la gloria de Dios, Él pondría a las piedras a hablar por nosotros. Yo supongo que ni tú ni yo queremos ver las piedras hablando, porque una de las maneras que ellas tienen de hablar es por vía de un terremoto. De todas maneras, más que las piedras, tú y yo somos señal del pacto de Dios. Y ya sea señal para bien o para mal, las personas que te ven, que ven tu testimonio, que ven la manera en que tú te conduces, lo toman como una señal, para bien o para mal. Y en el caso de la lectura de hoy, en Génesis 17 nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí vemos que cuando Dios aparece de nuevo a Abraham, Abraham tiene 99 años. La última vez que refleja la Biblia que Dios habló con Abraham, Abraham tenía 86 años. No quiere decir esto que durante esos 14 años no hubo comunicación entre Dios y Abraham, pero la Biblia no registra otra aparición de Dios, otra manifestación de Dios, hasta 14 años después de que él tuvo el hijo con la esclava. Uno puede pensar: ¿fue esto una señal de desaprobación de Dios? ¿Por qué ese silencio de 14 años? La Biblia no da detalle de nada de esto y nosotros no podemos especular. Pero de seguro, tú y yo, en más de una ocasión, hemos tomado decisiones que sabemos que no está necesariamente alineada a la voluntad de Dios. Hay lo que le llaman la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Dios nos dio libre albedrío y hay muchas cosas que nosotros hacemos y Dios no interfiere porque Él nos dio libre albedrío, pero nosotros sabemos que estamos moviéndonos en nuestra voluntad, en nuestra desesperación, en nuestra carnalidad humana. Entonces, muchas veces cuando tomamos ese tipo de decisiones, pasamos tiempo en el desierto. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y el desierto equivale a la separación muchas veces de la presencia de Dios. O a la intimidad cuando tú te apartas con Él, o cuando Él te aparta de ti. Hay gente que van en un desierto económico, moral, social, espiritual, etc. Y muchas veces eso está relacionado con una culpa no confesada, no reconocida. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, hay gente que no viven en tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque no han tomado la decisión de reconocer, de apartarse, de confesar, de pedir perdón. Así de sencillo.
Y en el caso de Abraham parece que hubo una pausa de unos 14 años. Ahora él tiene 99 y Dios le repite la misma promesa que le hizo cuando él tenía 75 años y Sara tenía 65. Ahora Sara tiene 90 años y Abraham tiene 99 años, digamos 100 años. Pero Dios vuelve y le dice, parece que Dios me recuerda esto, lo que pasó con Gedeón, que Gedeón iba contra un ejército tan grande que no se podía contar. Josafat, Ezequías, otros grandes reyes de Israel. Pero en el caso de Gedeón, Dios le dice, son demasiados los que van contigo. Y al final Gedeón se queda solo con 300 hombres. Y Dios le dice, no es bueno que vayan tantas personas, porque entonces van a creer que fueron ustedes que ganaron. Y Dios lo hizo ir solo con 300. En una ocasión solo Jonatán se enfrentó a los filisteos y dice la Biblia que los destruyó, que hubo un clamor tan grande en el campamento filisteo. Solamente Jonatán. En otra ocasión solamente el arca peleó por sí sola. Yo siempre digo que la verdad es como un león que tú la sueltas y se defiende solo. El león no hay que defenderlo, él se sabe defender. Y así es la palabra, así es la verdad de Cristo. ¿Ok? Entonces, que el Señor nos ayude y que si en alguna cosa sabe que hemos tomado decisiones equivocadas que nos han llevado al desierto, es un buen día para uno confesar, arrepentirse, para pedir perdón, para ser como el hijo pródigo y volver a la casa del Padre, porque en el momento que ese muchacho volvió, el papá lo abrazó, lo vistió, le puso un anillo de autoridad y lo reclamó de nuevo como su hijo. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a continuar la lectura. Y dice en el verso 9, dijo, bueno, otro punto que quiero resaltar es que él le dice contigo y tu descendencia, porque muchas veces tenemos buena relación con Dios, tenemos un pacto con Dios, pero olvidamos pasar eso a nuestra descendencia, esas enseñanzas. Sin embargo, si usted ve los brujos siempre tratan de pasar sus maldiciones a su descendencia. Usted ve. Y usted y yo nos descuidamos en pasar a nuestra descendencia la bendición. Yo le quiero recomendar que usted se lea el libro de Deuteronomio capítulo 6. A Jesús un día le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, bueno, ¿qué dice? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Deuteronomio 6. Eso se llama el Shema. Los israelitas le llaman el Shema, que significa el oye, el escucha. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y por ahí sigue, amarás a tu Dios. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos después de ti. Y en otra parte también habla de los hijos de tus hijos. Es decir, es una responsabilidad que tenemos de transferir, de orar, de interceder por nuestra generación. Y al igual que Josué, decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. He escuchado de personas que oran y bendicen sus hijos aún antes de tenerlo. He escuchado de hombres y mujeres de Dios que cuando los niños están en el vientre ya están orando por él para que Dios le bendiga, lo guarde y dirija con quién ese niño o esa niña ha de casarse. Porque el matrimonio es una de las decisiones muy importantes que uno toma en esta tierra. ¿Ven? La del matrimonio, y sobre todo la salvación del alma. La de cuáles cosas son las que tú le das importancia, si a las cosas materiales. ¿Dónde está tu interés? La Biblia dice, donde quiera que esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Asegúrate que en esta mañana tu tesoro número 1 sea, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Ok? El verso 9 nos dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto eterno. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Es decir, Dios establece una señal física
que es la circuncisión. La circuncisión no fueron, digamos, la descendencia de Abraham quienes primero la practicaron. Hay registros históricos de que los egipcios y los asirios hacían esto. Ellos no quitaban el prepucio, solo hacían como un corte en esta parte, pero no lo quitaban. Entonces, en el pacto de Dios es que se quiten ese prepucio. Y yo imagino, esto tiene mucho significado porque habla de pureza. Yo supongo que una persona, por ejemplo, que va a cometer un adulterio, que va a faltarle a Dios y ve la señal del pacto, pues yo creo que tiene que pensarlo muchas veces. Pero en el caso bíblico, Jesús y los profetas hablan de la circuncisión del corazón, porque en realidad al final la circuncisión que vale es la del corazón, no la de la carne. Eso es una señal, pero yo me pregunto, ¿cuál será la señal que Dios tiene para contigo, para recordarte cuán bueno Él ha sido? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, tenía una situación de salud y algunas personas llegaron a decir, sano en el nombre de Jesús. Y yo hasta dejé de tomar los medicamentos y luego se me complicó la situación de salud. ¿Ves? Pero después yo dije, Señor, que se haga tu voluntad cuando tú digas. Y en su momento fui sano, que ni siquiera supe cuándo fue, que ni lo podía creer. Que después un médico me dijo, usted está sano, usted no tiene nada. Y yo no le creí, cogí para donde otro médico. Y fui donde otro médico en Abel González. Y hice que me repita todo, porque yo no lo podía creer. Después que le estaba pidiendo a Dios, usted ve como el ser humano. Y él me dice, Señor, usted no tiene nada. Y yo le digo, ajá, ¿y por qué cuando no me tomo los medicamentos me siento raro? Dijo, porque usted creó dependencia de eso. Suelte eso que usted no tiene nada. Ok, ve. Entonces, y yo siempre veía eso como una señal, porque yo decía, yo creo que Dios dejó esto en mí para recordarme que mi vida está en la mano de Él y que yo debo depender de Él y que yo le pertenezco a Él. Y así fue que yo tomé eso como una señal. Usted verá que el pueblo de Israel, Dios también le mandó, por ejemplo, que debían usar flecos en su vestido a los sacerdotes. Y sabemos que la que tenía del borde, la que tocó el borde de su manto, esos flecos del manto del maestro, fue sana. ¿Ok? Así que por alguna razón Dios permite señales en nuestras vidas. Y si tú no la tienes, yo quiero que te acuerdes del día que Dios te salvó, de un milagro lindo que Dios te haya hecho. Y hoy tú lo levantes como una señal y digas, cuando quiera echar para atrás, cuando quiera mirar, me voy a acordar de esto que pongo hoy como señal. Para mí, la señal más grande es la cruz. Siempre le digo a mis hijos, yo cuando Dios toma alguna decisión, solo miro a la cruz y se me acaban las preguntas, porque recuerdo todo lo que Él hizo por mí y me basta. Que Dios te bendiga. Te invito a hacer conmigo esta oración. Dios, gracias por el pacto que has establecido con Abraham y cambiarle su nombre siendo un pecador que merecía la vergüenza eterna. Tú me has dado un nuevo nombre en Cristo. Te agradeceré eternamente por ello. Sé que es grande lo que tú, Dios Todopoderoso, harás en mí. Obedeceré a tu voz. Haz de mí conforme a tu voluntad. Dios te bendiga. Dios te guarde.